aparatos ventilatorios. La obesidad también es un factor que puede favorecer. Del 4 al 5% de la población yucateca tiene asma. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 235 millones de personas alrededor del mundo. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Pausa comercial y regresamos con la información en lengua maya. Pongamos nuestro granito de arena para hacer realidad el sueño de todos los mexicanos, para mejorar la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. Para construir más escuelas, hospitales, carreteras. Pon tu granito de arena. Para lograr la recuperación del campo. Pon tu granito de arena. Tú puedes hacer algo muy importante por tu país y tu familia. En 2 minutos puedes contribuir a cambiar la historia de México. Presenta tu declaración anual desde el celular o computadora. Gobierno de México. Yo me llamo León y estoy estudiando Ingeniería en Mecatrónica. Y yo recomendaría la UTM porque tiene un excelente ambiente, su departamento de movilidad es demasiado bueno. Así como yo, te invito a ser UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Conoce las historias de los trovadores yucatecos que enamoraron con sus voces y poesías. Disfruta el son de Luis Demetrio presenta. Jueves, 9 de la noche, tienes una cita con Tele Yucatán. Donde se senta. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Ya en el estudio, nuestro querido Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Hermilo, Yutzilacap. Aquí estamos empezando con allá a media semana prácticamente. Media semana y estamos iniciando el mes de mayo. Como debe ser, cálido mes de mayo. ¿Veis no digo que le cambié su chico y el Yucatán te informa es que le llambalo canan yo heltal cualquiera ya su que en el winner el mayo esto que voy que yo ambalo canan yo heltal so hupel piskin hupel semana sabes a whole bill un pe antes el tiamaco matu pasta lu yantala miltio te lubino tu cuchil tu escuchaca lo tu escuyanda lo para el Yucatán Mauricio Vila tu hetzatung beta le tiene media hilgela de estabilidad cájico le maco va shma boli lubisalo ubinchabi lo kabisako tu cuchil tu escuyanda lo tu escuchaca saco tele núcleo el cabikesha ukaba tushan le tie le taxi o geloba María de la Cruz Cecilia Cocón te yantala milti tu men upaleti José María ya no yantala bisiktum mantas utiaka atsakak matu pahta lupex gubal le teshipa le tia le tulate ku u talameltito mi anuboti cachi behla y etele me yahil ukaba apoyo de taxi gratuito para personas con discapacidad llamado como tu pahta lu humano tunshan kubin chabil kubisa te tu kuchili tu skuyanda le chanshipa al kawilikesh hela echimwalik te okupel iskin caja cubetele me yahil hela le chanshipa la José María 16 jabo ti un tutile 60 mako tsokutipti kukaba utiatun u binchabil lo kabisako tun antbil le tiene hochko elético que hueca hilético carajbal tu cuchil colonia Fidel Velázquez que al iglesia y antunsan mi cuchke chanshi pakacho papata kuchuik te lumanse tala millola le bajelo besla mabeyi petun tikuyes pahal bisu meya le tie u malota cabet kundal anta hilático vino tu cuchil centro de atención múltiple wala tu shanema tu patro bisik chanshi pakach sansa melo yo le tala miliante utiatun le bajelo le va veya tanu taco besalo tun le maco y anto le talamela y chile antahil ukaba le toco el que shela un pebistun pastor yanda le maco capaz que uchilo uchautako uyanta lo tulaka ulak ba shil shang we to lumi Yucatán ya bach kuchilo kahakba duska hakbalone kich kelentak machen we to kahil hoy e bistilik imbela le baka wilikesha uno kiwikil itsantun ukahil itsantun tu habil tunsha 1978 hetz ukaba tiktitsantun de Lizama yo la tunsha José Lizama un tuyun kin kahlaten nachkin yakobo kachkahol también yo la antahilo kubetik le no kiwikila ka tu habil 1936 chen hampik anikachi 140 metros choki 140 metros kochil kachmine béisbol kubasta te tu no chumuke kahil ukahil tsantun Beituno lakle
Jujupitu chupinu u meyatal kayanakleteno kibiklo parque veilo yetele gelas che paque 86 jabo tile kuchili gelo ulak bashkwach ilatelo upe tushku asal tushan Pepe Domínguez un tulmak kupashku ay hachkaholan signal tu kahil santun le tiek ahol tataktanshel nos lumil ulak bashilo ratu javi 1999 casa ubeta campel nos behil le kibikil tushkuchu konolo yeteshan atun un shot kuchilil tushkubeta le payuakashil gelo una hilkudet santuno tu javi 1567 hetsan que aliktun casa ubeta tu men Francisco de Galea yete tunshun la kichkelen bajo yandet santuno behla 91 metros chokil cochil 125 metros chowakil tiek iwikil gelo 45 per núcleo de lo kutalmaki upetile kuchilo kichkelen takiantelo ulak bashi sena wage fali mishbayen yila yetele kuchil sokiliko shimbaje le ba hela ma chensi santugoji taktulaka tushilo le tu yanda talamiti mako sokano belobo takoma sokano belobi kubiskoetu yetamaki upatal mak kashik kashik kole tu pachiana makil helo leba hela ku tasiktum talamil ma he marsh bin partaru upatik pachil talam ku yuchul hela chilikacho betanti mako be oli tulaklo pia ko matu patu usat ko usipilin tu yatang wa yi changwa wa masti ka betakti beilo ka kashanda ku hel be upahtaru yala lo chembase wabin ku hach tu tsau yol mak bine he upahtal uka amal tu ka ten menuyet un nup beilo yol le talamil ucho ich español que la infidelidad akastatun tu men atal men yola yana makil talamil beilo chela bashin sigo potestile akabile belaki pate que samal voy más Miguel Bash tu ka tener la bajo cano yo tal mi querida Leni. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Que empieza ya. Ya vamos a sentir el fin de semana. Como debe ser. Nosotros ya nos vamos a nombre de mi compañero Carlos Rodríguez y por supuesto de todo este gran equipo que conforma Teleyucatán Te Informa. Le agradecemos que nos haya sintonizado. Por supuesto que le dejamos con toda la información deportiva con nuestros expertos Mario Peniche y Antonio Nizama. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche porque las noticias no se detienen. Que descansen. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. En la tiendita de Don Pishku venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pishkulín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. ¿Qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el Estudio A. Bienvenidos a la emisión nocturna de Deportes Teleyucatán Te Informa en este miércoles de estadísticas. Vamos a presentarles además la información referente al fitness atlético infantil. Y es que 2 yucatecos consiguieron su boleto para representar en junio próximo a México en el Mundial de Grecia. Una de estas deportistas se trata de María Teresa Tobilla, quien ganó hace unos días en el Campeonato Nacional 2 primeros lugares. Le estaremos dando todos los detalles. También estaremos hablando acerca del atletismo porque el próximo 19 de mayo se va a llevar a efecto la carrera
Día del Químico. En información del tenis de mesa, una delegación de yucatecos viaja para participar en un certamen en la capital del país. Le tendremos todos los detalles y como le adelantaba, hoy es miércoles de estadísticas, la tabla de posiciones después de jugarse la fecha 29 del Grupo 1 de la tercera división. De esto y mucho más estaremos hablando en esta emisión y como todos los días el privilegio, el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Correcto, Mario, así es. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por seguirnos allá en casita. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el teléfono el 940-7600, las redes sociales en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que pueda usted estar en contacto con nosotros, comentarios, sugerencias, lo que usted quiera, para que nos pueda seguir adelante. Vamos a la primera nota y se trata de que María Teresa Tobilla, esta yucateca, hace un año asistió al Campeonato Nacional Fitness Atlético Infantil. En esa ocasión ocupó un segundo y un quinto lugar, pero se prometió que en la siguiente edición, es decir, este año 2019, iba a mejorar esos lugares obtenidos y lo consiguió. 2 primeros sitios que la tienen ya con su boleto para asistir en junio próximo al Mundial de la Especialidad en Grecia. Aquí la información. Tras ganar 2 primeros lugares en el 6º Campeonato Nacional de Fitness Atlético Infantil, la yucateca María Teresa Tobilla obtuvo su boleto para representar a México en el Mundial de Grecia, evento que se efectuará en el mes de junio. Asistí al 6º Campeonato de Fitness Atlético Infantil, donde me di una categoría hasta 15 años, en categoría libre, y allá ocupé un primer lugar, el cual me dio el pase a la categoría de campeones de campeonas, donde esa categoría está más fuerte que la de libre. Y pues es muy complicado de ganar allá porque ya son campeonas mundiales algunas. Y pues allá tuve la oportunidad y me voy al mundial porque gané el primer lugar. María Teresa Tobilla Aranda superó en esta edición lo hecho hace un año, cuando en este mismo certamen ocupó un segundo y un quinto lugar. Ya es un logro porque hace un año ocupé un segundo lugar en la categoría libre, el cual nos da la oportunidad de competir en campeones de campeonas. Y pues eso me dio la oportunidad de ganar un quinto nacional en campeones de campeonas y pude bajar algunas y ocupar el quinto, y me propuse hace un año ocupar un lugar más alto, que es el primero, para pasar campeonas, y lo logré. A sus 14 años de edad, la atleta yucateca estudia el 2º grado de secundaria y empezó a practicar este deporte a los 9 años. En el 6º Campeonato Nacional de Fitness Atlético Infantil, María Teresa primero ganó el primer lugar en la categoría libre hasta 15 años y posteriormente ocupó el primer sitio en la denominada Campeona de Campeonas, que le valió ganar el boleto para asistir al Mundial de Grecia. Bueno, y en el marco del 25 aniversario del Colegio de Químicos de Yucatán, el domingo 19 de mayo, van a organizar la primera edición de su carrera. En el marco del 25 aniversario del Colegio de Químicos de Yucatán, el domingo 19 de mayo, se realizará la primera edición de la carrera y caminata Día del Químico, anunció en conferencia de prensa Carlos Maipech, organizador del evento. La idea nace de la inquietud de varios de nuestros químicos colegiados. Siempre hemos tenido esa inquietud de hacer algo grande y en esta ocasión pues nos reunimos para hacer esta primera carrera festejando el aniversario del Colegio de Químicos de Yucatán, que son 25 años que estamos celebrando y qué mejor celebración que con esta actividad recreativa. De igual manera, Carlos Maipech anunció que la carrera constará de 5 kilómetros, mientras que la caminata será de 3 kilómetros, teniendo como salida y meta el Parque de las Américas en punto de las 7 de la mañana. La premiación se van a dividir en 2 categorías, en químicos y en libre. En la parte de químicos varonil y femenil, al igual de la libre, varonil y femenil, con 1,000 pesos en cada uno de los primeros lugares. Por último, se mencionó que las categorías en las que se podrá participar son la libre, químicos y egresados en ambas ramas, y se entregarán medallas conmemorativas a los 150 primeros corredores en cruzar la meta.
Como todos los miércoles de estadísticas, vamos a la actividad, la tabla de posiciones después de la fecha 29 de la tercera división. El equipo de Deportivo Venados, que pues apenas este último fin de semana rompió su racha de 24 partidos sin perder, bueno, pues permanece en el liderato con un total de 70 unidades. En la segunda posición viene Inter Playa del Carmen con 69. Venados FC, es decir, Cantera, ese otro equipo ya clasificado, solamente resta una jornada. Cantera Venados está en la tercera posición con 61. Felinos de la 48 es el que está tratando de colarse conjuntamente con Yalmacán. Allí están disputando el cuarto boleto para la liguilla. Felinos de la 48 tiene 58 puntos, Yalmacán 57. Y de allá abajo, bueno, pues hay 10 puntos de diferencia. En el sexto lugar ya eliminados, Pioneros Junior con 47, con 42. Corsarios de Campeche, Cocodrilos de Tabasco aparece en el octavo peldaño con 37, con 31 puntos. Deportivo Chetumal, Campeche Nueva Generación en el lugar número 10 de 15 con 30 puntos, al igual que Mur FC, el otro equipo yucateco. Dragones Tabasco en el peldaño número 12 con 24, con 23 Carmen FC, con 22 en el lugar número 14 Cefor Mérida, y en el último de este grupo 1 de la tercera división, Delfines Márquez con solamente 8 unidades. Delfines Márquez solamente pues ha ganado 2 partidos de 27 jugados, contrasta con Deportiva Venados, el superlíder, que bueno, pues suma 22 victorias en 27 juegos. Solamente resta el partido de este fin de semana para conocer quiénes son finalmente los 4 abocados a la liguilla. Repito, Deportiva Venados, Inter Playa del Carmen y Venados FC Cantera Venados ya están clasificados. Bueno, y en el tenis de mesa viajaron los yucatecos a Monterrey, en Nuevo León. Estos están participando en un campeonato nacional de la categoría de novatos y también de cuarta fuerza. Una delegación de 18 tenismesistas yucatecos partió el pasado martes a Monterrey, Nuevo León, para participar en el campeonato nacional de las categorías de novatos y cuarta fuerza de tenis de mesa, que se realizará del 2 al 5 de mayo. Carlos Lobo, director técnico de la Asociación de Tenis de Mesa de Yucatán, destacó que a los atletas yucatecos este evento les servirá de fogueo para la Olimpiada Nacional, que tendrá lugar en Quintana Roo a finales de mayo. Destacó también que este tipo de eventos tiene como finalidad saber el nivel que Yucatán tiene en el tenis de mesa, y de igual manera dijo que buscan que los atletas mejoren su ranking a nivel nacional para obtener una mejor siembra en la Olimpiada. La delegación yucateca la integran Feich Chen, Mía Avilés, Julieta Gutiérrez, Alaine Pereira, Valentina González, Mariana Álvarez, Daniela López, Giselle Segovia, Mariana Nos y Gretel Brito, así como Raúl Tapia, Axel Lobo, Denis Lara, Emiliano Villagrán, André Navas, Enrique Zavala, David Cruz y Héctor González. Los atletas contarán con el apoyo de Jair Fallá, Saúl Bonilla, Juan Damián Rodón y Carlos Lobo como entrenadores. Y bueno, pues de esta forma estamos llegando a la parte final en este miércoles, Día Mundial del Trabajo, mi estimado Tony. Por supuesto, esperamos que los Leones sigan pues buscando esa mejoría que necesitan para estar subiendo en el standing. La verdad ha sido una campaña muy complicada en el primer mes, el mes de abril pasado. No dieron los números positivos. Ya estamos propiamente en el segundo mes de esta campaña 2019 y hay que sacar la garra. Correcto, pues como tú bien dices, mi estimado Mario, gracias a usted allá en casita por seguirnos. Miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo. Pues ya trabajamos, ya nos vamos. Así es, como diría un buen amigo, que en paz descanse el buen Ruso Gutiérrez, ¿no? Hasta aquí ya nos vamos. Hasta aquí ya nos vamos. Correcto, pásenla bonito. Recuerden, de lunes a viernes, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Aquí, en Deportes Tele Yucatán, te informa. Excelente noche de miércoles.
Deja de vivir en la desgracia, en la miseria, en la enfermedad. Yo rompo daños y maleficios donde otros fracasan. Yo pongo el éxito. Llama a